¿Ya viste la de Oppenheimer? No, pero tengo muchas ganas de verla. Me encanta cómo actúa Cillian Murphy. Ajá, sí, cómo actúa. ¿En serio? Me gusta cómo actúa. A Peque le gusta Cillian, a Peque le gusta Cillian. In this video, you're learning everything that you need to know to start teasing your friends in Spanish right away. Soy Paulísima, tu maestra de español de Spring Spanish. ¿Estás listo? Empecemos. Número 1. Molestar no es lo que tal vez estás pensando. Algo importante. La palabra en español que usamos para decir tease o teasing es molestar. Esto puede ser muy confuso. Muchas veces, cuando hablamos inglés, los hispanoparlantes cometemos el error de decir que alguien is molesting us, cuando en realidad lo que queremos decir es que esa persona is teasing us. So, molestar, molest, are full friends, and you can find more about those in this video. So, in Spanish, the most common word that we use to say tease is molestar. But there are other ways, and we're going to see some of them later on, so do stay until the end. And the word molestar can be translated as tease, but also as bother. Número 2. Molestar a alguien cuando le gusta a alguien. Like in the dialogue at the very beginning, teasing our friends when they like someone is something that is very common. We do it amongst friends, and you can do it like children do, like this. A Pau le gusta Alex, a Pau le gusta Alex. O simplemente haz este sonido. So, whenever the name comes up in conversation, you know, the name of the person that your friend likes, you're gonna hear the name and then make the sound. Vamos al cine mañana a ver Oppenheimer. Ok, ¿quiénes vamos? ¿Solo nosotras? No, también va Alex. ¿Alex? Ay, no empieces. Número 3. Siempre caigo en esta broma. In Mexico, most people would consider themselves to be bromistas. Bromista is somebody that has a great sense of humor, that makes fun of their friends, and their friends make friends of that person, and you know, they're always making jokes. That's a bromista. My siblings are quite the bromistas, actually. And when I was a kid, they will always make this joke that I'm going to show you, and I will always fall for it. I still fall for it. So, cuando era pequeña, una broma muy común que nos hacíamos entre hermanos era esta. ¿Qué tienes ahí? ¿Dónde? Ahí. Ay, no te enojes, es broma. Chunk alert. No te enojes. And another chunk alert. Es broma. No te enojes. Es broma. Número 4. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Aprende una forma de molestar a alguien, pero de una manera linda. Por ejemplo, si estás con alguien que te gusta y quieres resaltar algo que esa persona hace que a ti te parece adorable.
¿Cómo fue? ¡Chi! ¡Chi! ¿Cómo? ¡Chi! Chocolate. ¿Cómo fue? And como. Use both of these phrases when you want to recreate that thing that you're teasing your friend for. Use them and then repeat the thing. Like in this example, we were highlighting the way the person sneezes, but it could be something else. It could be, for example, if they were clumsy with their hands, if they mispronounced a word, or they did something or said something funny, then you will say ¿cómo fue? And then repeat the thing, or ¿cómo? And then repeat the thing. Chi. ¿Cómo? ¡Chi! No te burles de mí. No me estoy burlando de ti. Me parece muy lindo cómo estornudas, es todo. Pero no me estoy burlando de ti, te lo juro. Bueno, ok. A mí no me gusta llevarme pesado con nadie. Did you catch all those useful phrases to deal with teasing? No me estoy burlando de ti. And a mí no me gusta llevarme pesado con nadie. Yeah, that's right. That's very true for me. Now, tell me about yourself. ¿Te llevas pesado con alguien? Cuando eras niño, ¿te llevabas pesado con tus hermanos? Tell me in the comments. Número 5. Llevarse pesado. So, llevarse pesado is like saying heavily teasing one another. Yeah, so you can say llevarse pesado, but there are other two ways to say this, and one is the expression llevarse. Just simply llevarse. And then there's this other expression that is more common in the north of Mexico, and that is echar carrilla. Hola, me llamo Pau. ¿Y tú? Macarena. Como la canción. Me imagino que siempre te molestan con eso. Sí, un poco, pero no me molesta. Además, todos lo hacen con buena intención. No creo que lo digan por llevarse. Claro, aunque hay gente muy llevada. Pues sí, pero el que se lleva se aguanta. Exactamente. El que se lleva se aguanta. A mí me gusta echar carrilla, pero solo con la gente que también le gusta. Número 6. Ser chingaquedito. In Mexico, we have this beautiful, lovely word, chingaquedito. It's a made-up word that's made up of two parts, chingar, which in this context means tease, and quedito, which is softly. We use the word chingaquedito to describe that kind of person that will give you backhanded compliments, that will kind of like tease you, but not so openly. They will kind of disguise their negative remarks. Yeah. ¿Y el novio? No tengo novio, tía. ¿Y el muchachito afeminado que me presentaste el otro día? Ariel. Ariel es mujer, tía. Es mi mejor amiga. Ah, es que ahora no se sabe. Oye, qué bonita te ves. Gracias, tía. Sí, mira, qué bien te ves con ese peinado. Así es como tú te ves bien peinadita. No como con esas greñas horribles que luego te dejas. Gracias, tía.
Do you know anyone like this? Do you have an auntie like this? ¿Conoces a alguien chingaquedito? Let me know in the comments, and while you tell me all the chisme about that chingaquedito person that you know, watch the next lesson, because there you're going to learn all the Spanish that you need to properly tell a story, to properly gossip in Spanish, the lovely Mexican art of chisme. See you there.